Saludos amigos y amigas, soy Gesmar Martínez y bueno, pues en este video, si me estáis viendo una empresa o si me estáis viendo los amigos y amigas que visitáis mi página web o website, como lo queráis llamar, pues ya estoy aquí en este nuevo video. En el video anterior os dije que os iba a explicar cómo instalar VirtualBox, bueno, ver cómo funciona VirtualBox y una instalación de GNU Linux. Bien, como sabéis, en internet hay muchísimos videos que te explican cómo instalar VirtualBox desde cero, ya sea que tengas Windows, Mac o Linux. Y cómo instalar también un Linux completo, ¿no? Sea la versión que sea de SUSE, Ubuntu, Red Hat, Fedora, Debian, bueno, es que hay un montón, miles, ¿no? Muchísimas, cientos por no decir miles de versiones. Entonces, como esto es un CV, un audio, vídeo, curriculum vitae, pues verdaderamente es que no puedo daros un curso completo de cómo hacer todo esto porque se alargaría mucho y como digo, en internet hay cantidad de youtubers informáticos que llevan muchísimo tiempo trabajando con todos estos sistemas que os van a dar un curso perfecto. Por eso voy a obviar todo lo que es instalación, porque no tiene sentido para este vídeo. Pero sí vamos a ver un poco qué es VirtualBox. Ya lo tengo instalado, pero os daré una noción y vamos también a ver cómo instalamos el sistema operativo Debian en el modo usuario, porque los sistemas operativos GNU Linux lo bueno que tienen es que son multifacéticos en el aspecto de que puedes instalarlo para un servidor como puedes instalarlo para un desktop, pero al mismo tiempo, como es un sistema operativo casi parecido a Unix, pues tiene muchísimas herramientas. Entonces podemos instalar este Linux no solo como un sistema operativo normal en un disco duro, sino que podemos instalarlo también con múltiples particiones separadas. Podemos instalar el sistema operativo Linux en vez de en un disco duro. Podemos crear un RAID, pero dentro de este RAID de discos duros también podemos crear volúmenes lógicos. O sea, se pueden hacer cantidad de cosas que van a hacer que nuestro sistema operativo, sobre todo si va a ser un servidor para producción, o sea, cuando digo producción me refiero a un equipo que va a estar en la red 24 horas, 365 días del año, incluido bisiestos, si es que lo hay, y que van a tener un acceso, o sea, que va a haber un rango de acceso muy alto, o sea, va a tener mucho volumen de carga. Pues es muy importante que configuremos nuestro servidor lo mejor posible para que el volumen de carga sea eficiente y así no vamos a tener problemas de lentitud o de posible caída del sistema operativo o incluso que nos pueda dar un kernel panic. Bueno, eso ya es más de administrador y seguramente alguno que lo esté oyendo se habrá quedado un poco estupefacto, ¿no? O bueno, o blanco, o con la cara en blanco, ¿no? Diciendo, kernel panic, ¿qué es kernel panic? Bueno, no lo voy a comentar. Entonces, VirtualBox de Oracle y Linux. Entonces, instalando VirtualBox y Debian, GNU Linux. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a instalar este sistema operativo Linux como nivel 1 usuario, o sea, un usuario, digamos, lo más sencillo posible, un dummy del usuario Linux. Entonces vamos a usar VirtualBox, que sirve para crear máquinas virtuales dentro de tu computador, como ya dije en el vídeo anterior. Tú con VirtualBox lo que haces es que el sistema operativo le dice a tu equipo anfitrión, o sea, anfitrión es tu ordenador con tu sistema operativo, le dice VirtualBox, que voy a instalar una máquina virtual, pero mi máquina se cree que está en una máquina limpia. Lo que no sabe es que yo le voy a gestionar el hardware. Entonces, tú sabes que tienes una máquina virtual, pero la máquina virtual no sabe que está dentro de un anfitrión.
¿vale? Esto es como, por ejemplo, el gusanito que está dentro del pescado, ¿no? Del pescado. Y el pescado está haciendo su vida y va por ahí por él, pero no sabe que tiene un gusano dentro y que está viviendo dentro de él, ¿no? Lo que pasa que en este caso nuestras máquinas virtuales no son un parásito, claro. Aunque si no se administran bien, fijaros el símil que os he hecho, aunque si no se administran bien estas máquinas virtuales, sí pueden llegar a ser un parásito, porque se va a empezar a comer los recursos de la máquina anfitrión. La instalación de VirtualBox en tu equipo es tan sencillo como cualquier otro programa basado en un instalador exe de Windows. Quiere decirse, no tiene ningún misterio. Es comenzar la instalación y seguir paso a paso. O sea, lo que te va indicando la ventana de instalación, es que no tiene más. Ya sea que tengas Windows, Mac OS o Linux. Todos tienen un ejecutable el cual te abrirá una ventana de instalación y es solo seguir los pasos, nada más. Entonces, ¿qué vamos a instalar en VirtualBox? Pues una vez tengamos instalado VirtualBox, vamos a ver cómo crear un nuevo equipo virtual y cómo gestionar los recursos para que tu equipo anfitrión no se vea mermado en dichos recursos, como os he comentado antes. Y después instalaremos el sistema operativo GNU Linux Debian en un modo usuario, o sea, en un modo para dummies, para aprender. Bien, pero para antes de eso, ¿vale? Nos vamos a pasar a la siguiente pantalla, si me dais un minuto. Y entonces aquí, en Google, perdonad, me he equivocado, me voy para atrás, eso es. Y entonces vamos a ver qué es VirtualBox. Si os fijáis en la pantalla, veréis que en www.virtualbox.org vamos a encontrar la descarga y no hace falta que busquéis para vuestro sistema porque la propia página de VirtualBox va a detectar qué sistema operativo tenéis. O sea, va a saber si tenéis Linux, Mac, si tenéis Windows, lo va a detectar y entonces os va a descargar el paquete correcto. Pero antes de hacer la descarga de VirtualBox, tenéis que acordaros que VirtualBox, nos vamos a ir a Downloads en inglés, o descargas. Fijaros que cuando nos bajemos el VirtualBox, en este caso la última versión 5.2.2, nos tenemos que bajar también el VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack, o sea, el pack de extensión. Siempre el de todas las plataformas soportadas. ¿Por qué? Necesitamos tener este plugin, este pack extension instalado para que cuando nosotros tengamos la máquina virtual configurada nos admita, por ejemplo, la conexión de USBs externos y los lea, nos permita crear una red, una ficticia red entre una máquina virtual y otra máquina virtual dentro de nuestro propio anfitrión. O sea, nos va a dejar hacer una serie de cosas que si no instalamos el extension pack, pues no nos va a dejar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en vez de veniros a la página anterior, que es la que os enseñaba antes, o sea, la de llegar aquí y decirle Download VirtualBox, no. Os vais en el menú de VirtualBox, os vais a Downloads, le decís Windows o MacOS o Linux o Solaris, porque como os he dicho, es que también hay sistemas operativos Unix propietarios, como por ejemplo HP UX de Hewlett Packard, Solaris de Sun Microsystem. Entonces, dependiendo de qué plataforma tengáis, pues bajáis el correcto. Por ejemplo, yo tengo MacOS, ¿no? Pues bajaría MacOS. Pero si tienes Linux, pues te bajas el de Linux. O si tienes Windows, pues el de Windows. Vale. Pero luego después os tenéis que bajar el extension pack. Vale. Ya lo tenemos descargado, ¿vale? Imaginemos que ya está descargado, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a buscar nuestro Debian, ¿vale? Pues ponemos Debian DVD. ¿Por qué? Es mejor bajar la Debian DVD porque cuando hagamos la instalación, como toda la información está dentro de la imagen ISO de DVD, si bajamos una CD solo son 500 megas aproximadamente, entonces luego después vía red vamos a tener que actualizar muchas cosas. Mejor vamos a bajar Debian DVD. Entonces, si os fijáis, yo ya había accedido antes,
si os fijáis, vamos a ir a la primera opción, que es Debian.org. Dentro de Debian.org, en su FTP, le damos clic y nos va a salir esta ventana. Pues en esta ventana tenemos las versiones estable y las de testing. No queremos las de testeo porque esas nos va a dar problema, nos vamos a ir a las estables. Entonces podemos dar clic a las estables y si os fijáis nos va a llevar a esta zona de aquí, que realmente esto es como una especie de ancla. Es un menú ancla que al darle clic no se lleva aquí abajo. Es una tontería darle aquí. Bajamos para abajo y entonces dependiendo de la plataforma que tengáis. Por ejemplo, yo tengo un Mac, ¿vale? Y los Mac, como sabéis, se basan en chips integrados de Intel. Por lo tanto, no voy a usar, por ejemplo, un i386. ¿Por qué? Porque mi Mac ya tiene un procesador 64 bits. Entonces, yo no puedo bajarme la i386. No me interesa. Como tengo un procesador 64 bits, me voy a bajar la versión AMD 64. No tiene que ver nada que se llame AMD y que mi Mac tenga Intel. Da igual. Es como si tu Windows, si tu equipo tiene Intel y si tú te bajas AMD 64, te lo puedes bajar. No pasa nada, ¿vale? La arquitectura, en este caso, entre AMD, AMD e Intel, MacOS o equipos de Intel para Windows, es independiente. Eso no hay ningún problema. En el que sí existe problema son en máquinas propietarias, por ejemplo, como S390, como PPPC, que es PowerPC, los antiguos de Apple, hasta que se pasaron a Intel, los MIPS, o sea, los microprocesadores MIPS, y estos de ARMHF, ARML, etc. Vale, pero olvidaros de eso. Vosotros os vais a bajar AMD 64 si tenéis un microprocesador 64 bits. Si tenéis un microprocesador 32 bits, os tenéis que bajar el i386. Pero si tenéis 64 bits y que lo sabéis, os bajáis AMD 64, que es el que se tiene que instalar. Pero DVD, para que nos bajemos todos los paquetes que necesita la instalación, ¿vale? Hacemos clic y nos va a decir, ¿quieres descargar tal? Sí, pues ya está. Y bajo la imagen. Si hago clic, me va a llevar a este menú, ¿ves? Y no sé si se podrá ver, creo que no, entonces dame un minuto porque voy a hacer el truco, que es que voy a subir hasta aquí, y entonces ahora ya sí que lo veis. Entonces, si os fijáis, yo ya me he descargado el 1, con el 1 es suficiente, porque el 2 trae muchas más aplicaciones y el 3 también trae más aplicaciones, entonces es mejor tener 3 ISOs porque así, si quieres instalar un paquete te va a decir dame el DVD 2 o dame el DVD 3, porque puede que no lo encuentre en la red, pero sí lo tenga en el DVD. Entonces es interesante tener los 3 descargados mejor, por si en la instalación no lo pide, pero en este caso no. Con el 1 es suficiente, entonces haríamos clic y descargaríamos. Vale. Nos vamos a pasar ya a la siguiente parte. Vale. Damos por hecho que ya tenemos descargado todo. Ya hemos descargado VirtualBox, ya hemos descargado el Extension Pack y ya hemos descargado la Debian. ¿Vale? En ISO, en formato ISO. Bien, pues entonces ahora cogemos y nos pasamos ya a nuestro VirtualBox. Ya está instalado. Yo es que ya lo tengo instalado, entonces como lo tengo instalado, ya me paso a la ventana. Y entonces vemos que la ventana ahora es mucho mejor porque, claro, van actualizando cada vez más, entonces ya nos van dando más herramientas, ¿no? Por ejemplo, pues estas herramientas que están aquí, que podéis ver a la derecha superior, ¿vale? Esas antes no estaban. La de, por ejemplo, herramientas de máquina, detalles instantáneas, herramientas globales, todo esto es nuevo, esto lo han hecho en la última versión, o sea. Entonces, la verdad, VirtualBox está mejorando mucho. Es una aplicación gratuita de Oracle y la verdad es que, pues hombre, no es Virtual Parallel, no es VMware, pero al ser una aplicación gratuita propia de Oracle
de Oracle, o Oracle, como lo queréis decir. Bueno, pues una empresa que quiera, digamos, despegar o despuntar e intentar minimizar los gastos en hardware y en software, pues te están dando una herramienta muy potente y muy importante. O sea que esto es un quebradero de cabeza para Parallel Desktop, perdón, Parallel Desktop o VMware. Parallel Desktop de Microsoft y VMware son de pago y hay que pagar una buena licencia. Y Oracle te está dando VirtualBox gratuitamente. Aunque puedes contratar servicios, pero en este caso gratuito. Vale. Vamos a instalar una nueva. Si hacemos clic en el botón nueva, nos sale esta ventana. Y aquí es donde tenemos que decirle qué nombre le vamos a dar. Pues yo le voy a llamar Debian usuario y lo voy a dejar así. Debian usuario y lo voy a dejar así. Como, si os fijáis, como yo he puesto Debian, ya automáticamente me dice que voy a instalar un Linux y que voy a instalar un 64 bit. Si no estuviera listado os lo diría, pero si os fijáis, tenéis Linux, Solaris, BSD, IBM OS 2, que es un sistema operativo de IBM, el OS X de Mac y otro. Y luego los diferentes tipos de Linux, desde las marcas más conocidas, que son las que se suelen usar en las empresas, Debian, OpenSUSE, Fedora, Gentoo, Mandriva, Red Hat, Turbo Linux, Ubuntu, Sandros, Oracle, otros Linux, y los Linux de Linux Torvald, o sea, los Linux a secas. Arch Linux también, bueno, aquí se han comido, por ejemplo, han puesto OpenSUSE, pero bueno, se han comido SUSE, Server, pero bueno, tampoco pasa nada. Han puesto Red Hat, bueno, aunque se puede instalar sin problema. Si hubieras tenido un Windows, pues nos listaría los Windows. Si hubiera sido un otro sistema operativo, pues nos va listando dependiendo de lo que queramos instalar, ¿no? Vale, pues yo le doy siguiente. Y aquí es donde voy a gestionar la memoria RAM. Yo en mi equipo anfitrión, perdón, no se está viendo. A ver, ¿cómo es esto posible? Cancelar. Vamos a ver. Sí, aquí sí que está pasando. Nueva. Ay, perdonar, está pasando una cosa. No me está capturando las ventanas. O sea, os estoy explicando una cosa y como si se lo estuviera explicando a la pared, porque no ni lo estáis viendo. Dejadme un segundo a ver si consigo saber. Vamos a ver. Qué cosa más rara, ¿no? Esto no lo entiendo, pero es que debería de aparecer. Bueno, pues entonces, como no sé por qué no aparece, luego si no intento poner unas capturas de pantalla. Bueno, vamos a continuar. Le voy a llamar Debian usuario. Le voy a dar siguiente. Y en memoria RAM yo tengo 8 gigas y pico, ¿vale? Pero claro, yo tengo un tope, ¿no? Entonces, a partir de donde acaba la raya verde, llega lo naranja y lo rojo. Entonces, quiere decirse que a partir de lo naranja ya me estoy comiendo recursos de memoria RAM de mi equipo y eso no me interesa. Entonces, por ejemplo, para esta máquina, como va a ser de prueba, no necesito darle mucha memoria RAM. Vale, pues entonces, por ejemplo, le voy a dar, por ejemplo, 2048, que son 2 gigas. No necesito más, es que realmente no necesito más, porque luego voy a tener memoria virtual. Entonces le doy siguiente. Me dice crear un disco duro virtual ahora. Sí, claro, voy a crearlo porque no existe. Pero dice que el disco duro recomendado son mínimo 8 gigas.
Vale, lo voy a crear, le voy a decir que es un VDI, Virtual Disk Image, porque es una imagen. Le doy siguiente y le voy a decir reservado dinámicamente para que si mi máquina virtual crece no me dé problema, porque si le digo tamaño fijo y son 8 GB, cuando llegue a 8 puede que la máquina pete. Entonces me interesa decirle reservado dinámicamente, porque en el caso de que me vaya quedando sin espacio, dinámicamente me va añadiendo y me avisa. Entonces, pero en este caso yo no le voy a decir 8 GB. Le voy a decir, por ejemplo, 10 GB. Entonces sé que con 10 GB para hacer una instalación normal y ir viendo me es suficiente. Le doy 10 GB, le digo crear y ya si os fijáis ya tengo lo que es creada mi máquina virtual, digamos la parte hardware para ahora instalar el sistema operativo Linux, ¿vale? Entonces, aquí me está dando unos detalles, ¿vale? Y bueno, en el caso de que tuviera instantánea, pero esto no lo vamos a ver. Y entonces yo ahora le voy a dar clic en configuración. Claro, aquí se me está abriendo una ventana y no sé por qué no lo está cogiendo VirtualBox. O sea, no sé por qué no lo está cogiendo. Entonces, vamos a ver. Sí, perdonad. Vale, dame un segundo porque creo que ya sé lo que voy a hacer. Captura de ventana. Externa. Y creo que es Debian. A ver, VirtualBox, tiene que ser esto. Ahí está, efectivamente. Bueno, creo que lo estáis viendo. Voy a ponerlo aquí. Perdonad, podía haber hecho lo mismo antes. Vale, ese ha sido un error mío. Yo no me da cuenta, no me acordaba. Entonces, creo que ya se puede ver perfectamente lo que voy a hacer. Entonces, si os fijáis, tenemos la máquina Debian usuario, Linux, Debian 64 bits. En el sistema tengo puesto 2048 de RAM. Por ejemplo, no tengo disquete, pues lo voy a desmarcar. Óptico, no voy a usar óptico, lo desmarco. Pero sí dejo disco duro y dejo red. Le dejo chipset por defecto, tableta USB y no toco más de aquí porque esto de EFI es solo para sistemas especiales. En el caso de que vuestro equipo se le tenga que habilitar la interfaz o interface EFI. Vale. Pantalla lo dejo tal como está. En este caso no lo dejo tal como está porque, mira, por ejemplo, 16 megas. Si yo quiero tener entorno gráfico, no me va a servir. Vale, le vamos a dar el máximo, 128. Mi gráfica tiene 256, pero no importa. Le podría dar 64, pero no pasa nada. Le voy a dar 128 porque no se va a ver mermado. Si quiero puedo habilitar no habilitéis el vídeo 2D porque no funciona, da problemas. Casi es mejor habilitar la aceleración 3D y los Linux lo van a soportar. Entonces le vamos a dar a habilitar aceleración 3D. En almacenamiento, aquí es donde ya le vamos a decir qué queremos instalar. Entonces, si nos fijamos, tenemos la máquina, tenemos el disco duro que hemos creado virtual, ¿vale? Incluso vamos a marcarle unidad de estado sólido. ¿Por qué? Porque así le va a decir al sistema que en vez de ser, aunque es una imagen, ¿vale? No existe, le vamos a decir al sistema operativo que lo que está manejando es un solid, un disco duro solid. Y es que es muy parecido, porque realmente como es una máquina virtual, que son datos, que no es físico, no le vamos a decir al sistema operativo, este disco duro es mecánico. No. Unidad de estado sólido. Va a decir, que tengo un disco duro y es un solid. Mejor. Vale. Y ahora aquí, en el dispositivo IDE, como es una imagen ISO, voy a eliminar. Y ahora le voy a decir que voy a instalar una imagen. Selecciono el disco y selecciono. Entonces, marco y me voy a donde yo he descargado mi imagen ISO, ¿vale? No lo estáis viendo ahora, pero no pasa nada. Marco, le digo abrir y ya queda configurada la imagen
de nuestro Linux, que es de donde va a tirar, a coger datos para instalar. Vale. En audio lo dejo tal como está por defecto. En red lo voy a dejar en NAT, porque así me va a coger internet de mi propio ordenador. En otro vídeo veremos cómo vamos a hacer una pequeña red entre dos máquinas virtuales. Puertos no lo voy a tocar porque por ahora, por ejemplo, no vamos a tener puertos COM, eso es muy antiguo. En todo caso, usaríamos, bueno, si tenemos una máquina servidor, sí que lo podemos configurar, pero no estamos hablando de un servidor, no vamos a instalar un servidor. Pero los USB sí, entonces puedo habilitar el controlador USB, lo voy a dejar en 2.0, ¿vale? Y aquí podría ir añadiendo USB, pero no lo vamos a ver ahora, lo dejo en 2.0, porque todavía no hemos instalado la extensión, o sea, la extensión pack. Carpetas compartidas en el caso de que queramos, pero eso lo vamos a ver más adelante, lo de compartir carpetas. Y la interfaz de usuario, pero eso tampoco lo vamos a ver. Entonces, nos vamos a generar y ya le vamos a dar a aceptar y se va a quedar guardada y preparada para la instalación. Pero antes de nada, vale, antes de nada, voy a quitar, vamos a ver, VirtualBox 2 externa. Voy a eliminar esta ventanita, si nos importa. Sí, vale, y entonces me voy a instalar el extension pack. Entonces, me voy a... Vamos a ver, máquina... no, en este caso no... Vale, sé cómo se tiene que hacer. Me voy a donde tengo descargado el extension pack. Vais a ver que se queda como una cajita que pone ext y en verde. Le hago doble clic y entonces automáticamente me va a decir VirtualBox está a punto de instalar un paquete de extensión de VirtualBox. Los paquetes de extensión complementan la funcionalidad de VirtualBox y pueden contener software a nivel de sistema que puede ser potencialmente dañino para su sistema. Vale, sí, eso te lo avisa, pero realmente no va a pasar nada si hemos elegido como yo os he explicado, el pack de extensión que va con el sistema que o sea, con el VirtualBox que nos hemos bajado. Le voy a dar a instalar. Me va a salir una ventana de licencia que tengo que aceptar. Acepto. Me va a pedir permisos de administrador de mi equipo anfitrión, o sea, en el caso de que sea el tuyo, pues lo mismo. Y va a decir Installing Extension Pack. Y cuando termine, te va a decir el paquete de extensión Oracle VM o UVM VirtualBox Extension Pack se ha instalado correctamente. Perfecto. Si dice eso es que se ha hecho correctamente. A partir de aquí ya podemos gestionar máquinas, o sea, equipos en red virtuales, carpetas, los USBs, entre otras cosas. Y no nos va a dar ningún problema porque ya le hemos dado lo que necesita. Y ahora vamos a pasar a lo que es la instalación. Entonces, ¿cómo empezamos la instalación? Pues nos vamos al botón verde que pone iniciar y entonces si le damos iniciar nos va a salir una ventanita, ¿vale? Vosotros no la estáis viendo, pero va a empezar a cargar. Entonces si me dais un momento, captura de ventana, voy a poner instala Linux y creo que es running, ahí está, aceptar. Vale, creo que ya estáis viendo la instalación, ¿vale? Entonces, vale, aquí nos está dando un error y vamos a averiguar por qué es. Porque realmente no nos tendría que estar dando ningún error. Option negotiation failure found TFTP error access violation.
Existing Intel PX ROM. Bueno, pues vamos a cerrar, le vamos a decir Power Off the Machine. Es importante decirle Power Off the Machine para que no haya problemas. Entonces, nos vamos a ir a la configuración, en avanzado, descripción, cifrado, no, avanzado, no, le vamos a ir a sistema, IO APIC, vamos a ver, chipset, pantalla, no, almacenamiento, audio, res, general, aceptar. Es que no debería de... Inicio normal, inicio sin pantalla, inicio desacoplado, no, inicio normal. Vamos a volver a darle inicio normal. MAC address, fatal, existing Intel PX ROM. Bien, estoy teniendo un problema con la imagen que he descargado. Vale. Power off, voy a apagar. Vale. Voy a... Sí. Voy a detener la grabación. Bien. Ya descubrí el pequeño error, ha sido un lapsus. Si nos vamos a configuración, entonces en este caso vamos a abrir una ventana nueva para que podáis ver a qué me refiero. No, perdón. Esto es. Ahí estamos. Bien. Al intentar arrancar, yo le estaba diciendo hacer un arranque de red, ¿vale? Pero en este caso no queremos arrancar de red, queremos arrancar desde disco duro. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues si yo en el sistema, aquí en orden de arranque, marco disquete, me va a arrancar, va a intentar arrancar de disquete y no quiero. Entonces, eso, perdón, disquete no, red. Entonces no quiero. Ese ha sido un error mío. Entonces voy a desmarcar aunque yo le diga primero disco duro, por alguna razón quiere coger la red. Pues yo voy a desmarcar la red, no la voy a tocar ahora y solo voy a dejar disco duro y disco óptico, perdón. Me he equivocado porque como es una imagen de CD, de CD o DVD, se me olvidó decirle que primero el disco óptico y luego el disco duro. Este es el método de arranque como si estuviéramos configurando la BIOS de nuestro equipo, ¿no? Para decirle, arráncame desde el óptico, arráncame desde el disco duro, arráncame desde el disquete, o si es muy antiguo el equipo, o arráncame desde la red, porque es no sé, un terminal, lo tengo como terminal tonto y le digo que me arranque desde red porque se va a conectar a un servidor que gestiona varios mini servidores, por ejemplo, vale. Eso ha sido un error mío y perdonadme. Como ya le tenemos en el arranque de BIOS, ¿vale? De pseudo BIOS, que primero lo haga desde el óptico para luego el disco duro, pues porque vamos a instalar la imagen, ¿vale? Ya no nos debería de dar error. Entonces le voy a dar a aceptar, voy a quitar esta ventana, ¿vale? Para que no moleste. Y entonces ahora ya le voy a decir iniciar. Y entonces ahora ya voy a añadir una captura de ventana con nuestra instalación. Y como veis, ya sí que me está arrancando. Ya sí que me está arrancando. Bueno, no me está reconociendo el ratón, pero me supongo que me puedo manejar, sí, me puedo manejar con el tecladito. Vale, como vemos, tenemos una instalación gráfica, una instalación, digamos, a la antigua usanza por menú gráfico tipo MS2, opciones avanzadas, que si le damos intro, bueno, pues tenemos una instalación gráfica de experto, modo rescate, una instalación automatizada gráfica, instalación de experto o rescatar en modo experto,
bueno, o en modo rescate, una instalación automatizada y Speech Enable Advanced, o sea, acciones avanzadas para activar Speech. Vale, nosotros nos vamos a olvidar de todo esto, que lo vamos a ver más adelante. Nosotros podemos hacer una instalación gráfica o una instalación a la antigua usanza. Vale, yo le voy a dar a la Graphical Installation, ¿vale? Bueno, o Graphical Install. Le doy intro. Si os fijáis, está abriendo lo que es el instalador gráfico de la propia Debian, ¿vale? Lo suyo sería aprender el sistema gráfico de los Linux tipo MS2, por ejemplo, como del año 99. Perdón, del año 99 no, del año 95, sí. Sí, a partir del año 95 todavía se seguían usando ese tipo de menú. Pero no lo vamos a ver, porque como hemos dicho que vamos a hacer un nivel usuario 1, lo vamos a ver en plan como si fuera un Windows, ¿no? Fácil, para que la persona lo pueda instalar sin problema. Vamos a buscar nuestro idioma, en este caso el español, ¿vale? Entonces, no sé si aparece por la ABCD, no, por la E, no, aparece por la S, Spain, Spanish, 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 vale, Spanish, español, y le damos continuar. Y entonces ya se nos va a colocar en el idioma español, ¿vale? Para que podamos entender la instalación. Le voy a dar a España, le voy a dar continuar. Nos va a decir que seleccionemos el tipo de teclado. Yo mi teclado es en español. Y hay que hacer una puntualización porque como yo tengo un equipo Mac, ¿vale? Yo tengo que decirle que mi teclado es Macintosh. Porque si no, claro, se puede hacer un lío con las teclas. Si vosotros tenéis un Macintosh, tenéis que decirle lo mismo, que vuestro teclado es en castellano, pero Macintosh, para que la configuración de teclas sea la correcta. Si tenéis un teclado Windows, pues normal. Un Windows, 105 teclas, en el caso de que sea un 105 teclas. Y con las que se les llama, no sé si es dead keys, o sea, las teclas muertas, porque hay unas teclas que no se usan. Entonces hay dos formatos de teclado de Windows en castellano. Si os lo pide, lo configuráis, pero si os no lo pide, pues nada, porque puede ser que ya automáticamente esto ya no se haga manual, sino que automáticamente Debian lo haga. Bueno, o el sistema operativo Linux que vayamos a instalar ya lo haga. Como sabéis, los sistemas operativos GNU Linux se van actualizando cada mes y cada año. Entonces cada vez van saliendo nuevas alternativas, nuevas formas o nuevas mejoras que nos facilitan la vida, claro, con los sistemas operativos GNU Linux que están dentro de la Free Software Foundation de Richard Stallman. Ahora lo que está haciendo es cargando los componentes adicionales, o sea, está detectando qué hardware tenemos, en este caso es hardware virtual, claro, pero está detectando qué hardware tenemos. Entonces, una vez que termine de detectar todo lo que es el hardware donde se va a instalar nuestra máquina virtual, pues entonces pasaremos a lo que es ya a lo que es terminar la instalación. Entonces, seguramente vamos a hacer esto un poquito más pequeñito, ¿vale? Ahora ya va un poquito más rápido, eso es, ¿vale? Seguramente me voy a saltar parte de la instalación porque no tiene sentido, ¿no? Un vídeo tan largo viendo cómo se instala esto cuando es una tontería. Una vez que más o menos con una pequeñas nociones vais a saber instalarlo sin problema. Entonces, lo que quiero pasar es, lo que quiero llegar es a la última parte, que es ya el arranque de lo que es el desktop, y ya vamos a ver cómo trabajamos con el desktop. Como un nivel usuario normal, un usuario 1, como digamos un usuario de MacOS o un usuario de Windows. Bien, dice configurar la red. ¿Cómo le vamos a llamar a esta máquina? Pues le vamos a llamar Debian usu test. ¿Vale? Le damos continuar y el nombre de dominio ninguno porque no tenemos ningún dominio.
continuar. Ahora se va a configurar la red, que en este caso se va a configurar con la red nuestra de nuestro equipo y el internet nuestro, o sea, va a compartir. Clave del superusuario. Esto es muy importante. Los sistemas operativos Linux, los verdaderos, los buenos, los que se pueden, o sea, los que como se debería trabajar es con un superusuario, administrador, superuser y luego un administrador normal. Le vamos a, sobre todo si va a ser un servidor para producción en un CPD, en un server. Clave de superusuario, pues le voy a llamar admin user, ¿vale? No es una password fuerte, pero bueno, admin user. Si es para probar, aunque lo suyo sería darle una buena password de 8 cifras, incluyendo signos que nos permita el sistema operativo, ¿vale? Sabéis que hay unos signos del código ASCII que, como son propios del sistema operativo, no te va a dejar poner porque podría haber conflicto, pero hay otros signos del sistema ASCII que sí que te los deja usar, como por ejemplo los símbolos de monedas, el yen, el euro, el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, una buena password es aquella que tiene letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos de ASCII mezclados. Entonces, eso sí que es una password fuerte. Pero para lo que vamos a hacer, admin user y hasta luego. Continuar. Nombre completo para el nuevo usuario. Pues le vamos a llamar usutest. Usutest, porque es un usuario para testear. Continuar. Usutest, continuar. Y ahora dice, elige la contraseña para el nuevo usuario. Pues lo mismo, usutest y hasta luego. Usutest. Vale, continuar. Entonces ahora le vamos a decir que nosotros no estamos ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las Islas Canarias, estamos en la península, pero bueno, dependiendo de dónde lo estéis haciendo. Continuar y se va a configurar el reloj. ¿Vale? Va a detectar los discos y el resto del hardware. Bien, pues entonces ahora va a empezar con el particionado de los discos. Entonces, en este caso, es cuando nos va a decir qué tipo de particionado queremos. Entonces, como Linux es muy flexible y nos da muchas opciones, vamos a hacer una instalación normal, como cuando tú instalas un Windows. Pues parecido. Entonces, no nos vamos a extender en una configuración muy potente, porque no tiene sentido. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si os fijáis, nos da varias opciones. Nos dice, guiado, utilizar todo el disco. Guiado, utilizar el disco completo y configurar Logical Volume Manager, ¿vale? Para generar volúmenes lógicos. Utilizar todo el disco y configurar Logic Volume Manager cifrado, ¿vale? Cifrado para seguridad. Bien, no lo vamos a utilizar todo el disco porque vamos a hacer una instalación normal. Le damos a continuar. Nos va a decir que ha detectado un disco duro que nosotros ya le hemos dicho que se crea que es un Solid y que es un VirtualBox, o sea, que es un disco virtual. Continuar. Y entonces, a partir de aquí, perdonad, y entonces a partir de aquí nos va a decir, ¿todos los ficheros en una partición? Sí. No vamos a separar el home, ni vamos a separar el home, el /var y el /tmp, ¿vale? /tmp temporal, el /var de variables y el /home, que es el home del usuario. No lo vamos a separar, porque eso sería en el caso de que vayamos a tener una máquina servidor. Entonces, de esta manera podemos proteger los directorios. En el caso de que tengamos un problema, podríamos hacer unos backups solo de lo que nos interese. En este caso, todos los ficheros en una partición. Vale, le damos continuar. Y entonces ya empieza el particionado guiado. Y ya va a empezar a crear todos los directorios que necesita para la instalación solo en un directorio raíz.
Bien, nos está dando toda la información, si os fijáis. Entonces, aquí ya podríamos decir, bueno, pues no, quiero configurar un RAID por software, o quiero configurar el Logic Volume Manager, volúmenes cifrados, o si tengo disco duros SCSI, ¿vale? En este caso no. Le vamos a decir finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco, y lo vamos a dejar así. Va a quedar el raíz con el formato de partición ES4 como primario para lo que es toda la información, y luego un fichero, o sea, luego va a quedar una partición de intercambio, ¿vale? La memoria, digamos, virtual, aparte de la memoria RAM que le hemos dado, memoria virtual de 2,1, ¿vale? Más 2048, pues tendríamos como unos 4 gigas, 4 gigas de RAM, ¿vale? Para poder trabajar. Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco, ¿vale? Continuar. Entonces continuamos con el particionado de los discos, ¿vale? Si desea escribir los cambios de los discos, ¿se va a hacer todo eso? Sí, le decimos que sí y le decimos continuar. Entonces ahora ya, formateo de particiones, ya empezaría lo que es todo el tema de las particiones. Y ya va a empezar a instalar el sistema, ¿vale? Entonces en este caso me voy a saltar lo que es toda la parte de la instalación, porque va a llevar un rato y no merece la pena, si no esto se va a extender mucho. Entonces lo vamos a dejar aquí, dejamos aquí esta parte, y cuando ya termine de instalar continuamos con el vídeo y ya vamos a ver cómo finaliza la instalación, cómo arrancamos el desktop, y vamos a ver un poco lo que es el desktop y vamos a hacer unos pequeños comandos de introducción. En el próximo vídeo ya vamos a empezar a trabajar como usuario normal, como un usuario nivel 1, digamos, no administración. Bien, pues ahora ya nos dice qué queremos instalar. Entonces se va a instalar el entorno de escritorio Debian, ¿vale? Se va a instalar el servidor de impresión y se va a instalar las utilidades estándar del sistema. Nosotros le podríamos decir qué tipo de desktop queremos, ¿vale? Por ejemplo, si yo fuera a instalar un servidor Debian, ¿vale? Para producción, yo le instalaría o XFCE o LXDE o Genome, porque son livianos. Bueno, Genome es un poco más potente, pero XFCE y XLDE son livianos y se parecen mucho al entorno de escritorio de los Unix clásicos. Pero en este caso yo voy a elegir Genome, ¿vale? Porque no estamos instalando un servidor. Le voy a decir Genome. Y lo voy a dejar así y le voy a dar continuar. Bien, pues ya estamos terminando lo que es la instalación de nuestra Debian, y bueno, pues vamos a esperar a que nos dé los últimos pasos y ya arrancaremos el desktop para ir viendo un poco cómo trabajar con GNU Linux Debian, la versión 9.3. Ahora está instalando lo que es el cargador de arranque, conocido como GRU, que es el que nos va a dar un menú, nos va a permitir arrancar nuestro sistema operativo Linux, o en el caso de que tengamos dual, Linux y Windows, o Linux y Mac, bueno, u otro sistema operativo, o incluso diferentes Linux, pues con ese menú nos permite arrancar uno u otro. Pero eso también lo veremos en otro vídeo. Como podéis ver, dice buscando otros sistemas operativos, como no hay ninguno, dice ¿desea instalar el cargador de arranque GRUB en el registro principal de arranque? Sí. Tenemos un disco duro virtual, pues en el registro principal de arranque, porque va a hacer una imitación, le decimos sí y lo va a instalar ahí. En este caso se lo podemos decir manualmente. Este es nuestro disco duro virtual de VirtualBox, en /d/sda. Cuando arranque nuestro sistema operativo, va a buscar en /d/sda el fichero de GRUB, y es el que le va a decir cómo arrancar el kernel Linux, porque le va a dar la ruta.
Si todo está correcto, arrancaría sin ningún problema. Está terminando la instalación, configurando los usuarios y contraseñas que le hemos dado al principio, el usuario root con su password, admin test, y el usuario usutest con la password usutest. Porque como es para aprender, esto no es producción, pues da igual qué tipo de password o nombre pongamos. Vale, le vamos a dar continuar. Nos va a hacer la finalización de la instalación. Y ahora es muy importante, como es una imagen lo que hemos colocado en el programa para poder instalar, es muy importante no tener montada la imagen. Si no, mira, en este caso no hay problema con Debian porque ya hace una desinstalación de la imagen. Entonces, este es el arranque del group, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. No. Sí, vamos a dejarlo aquí y ahora vamos a ver cómo entrar. Bien, ahora ya vamos a poder ver mejor, más correctamente, lo que es nuestra Debian. Entonces, vamos a logarnos con la primera opción. Va a empezar a cargar el sistema operativo. Bien, ahí se ve mejor. Sí, ya lo estamos viendo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os fijáis, este es el entorno Genome. Es muy intuitivo, es muy sencillo, muy potente al mismo tiempo y es de los más usados en sistemas operativos Linux, aparte de KDE, pero bueno, Genome, porque recuerda también mucho al entorno gráfico Aqua de Apple, es igual de intuitivo que puede ser un Windows, entonces es un muy buen comienzo. Yo creo que para alguien que va a empezar a aprender el Linux podría instalarse o una Ubuntu, que es una instalación tan fácil como instalar un Windows y empezar a trabajar, o una Debian y con el entorno, con el desktop o el entorno de ventanas Genome. Bien, en este caso nos está pidiendo el usuario usutest porque es el usuario normal. Vamos a entrar con el usuario usutest y le vamos a meter la password que es usutest. Es la password que yo le he puesto al principio. Inicio la sesión. Si os fijáis, aquí hay una opción, una ruedecita que nos dice podemos entrar con el sistema X11 por default, podemos entrar con Genome o con Genome clásico. Fijaros, yo le voy a dar, en vez de a Genome clásico, le voy a dar a Genome. No le voy a dar a System, le voy a dar a Genome. Y voy a iniciar la sesión. Box y los sistemas operativos Linux con el tiempo se vayan solucionando. Bien, pues como podéis ver, este es un GNU Linux Debian, de los más usados por los administradores Debian para programar, o sea, de los administradores Linux para programar, usan mucho Debian, mucho más abierto que otros Linux. Y bueno, este sería un Genome. Entonces, bueno, como veis, tenemos en el menú de arriba, tenemos actividades en el que vamos a encontrarnos un dashboard, bueno, una barrita, pues con el Firefox, con el gestor Evolution, que sería como el Outlook de Microsoft, un Rainbox, que sería como una especie de media player de Windows, el LibreOffice con el Writer, como el Doc de Microsoft Office, bueno, perdón, como el Word de Microsoft Office, un gestor de archivos. Este es un programa software, digamos, al estilo, por ejemplo, del programa de Apple, de la tienda de Apple, vamos, pero para Linux. La ayuda, la típica ayuda, y luego tenemos mostrar aplicaciones, que si damos clic, pues veremos que vamos a darle un poco de tiempo, va un poquito lento, ¿ves? Nos aparecen todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro Linux y que tenemos a nuestra disposición para empezar a trabajar. Entonces, si os fijáis, se da un aire a MacOS, se da un aire a las opciones de de Aqua, perdón, me estoy confundiendo con Microsoft. De Aqua, se da un aire a las opciones de Aqua de las últimas versiones de MacOS, ¿no? La verdad que está muy potente. Luego tenemos también para la fecha,
donde podemos incluso crear nuestras propias notificaciones, podemos añadir relojes del mundo, etcétera, ¿no? Y luego aquí es donde gestionamos todo lo que tiene que ver con el audio, ¿vale? El cable conectado, en el caso de que estemos conectados al internet de nuestro propio ordenador anfitrión, y el usuario con el que nos encontramos. Tenemos el botón para bloquear la pantalla, para decirle si queremos apagar o encender, apagar, reiniciar, etcétera, ¿no? Perdón, apagar, reiniciar, ¿vale? Bloquear y lo que sería el panel de control al estilo de MacOS, en el que vamos a poder encontrar todas las opciones para configuración de nuestro entorno Linux, de nuestro desktop, de nuestro sistema. Vamos a darle un poco de tiempo porque tiene que cargar. Y bueno, como podéis ver, pues es que se da un aire muy parecido a lo que es el sistema el cPanel o el sistema de control que tiene MacOS, ¿vale? O incluso también un aire a Windows, ¿no? Por el tema de iconos, etcétera. La verdad que los gestores, bueno, la verdad que Linux en los desktop están mejorando bastante, sobre todo en el dibujo de las ventanas, en los acabados. Los iconos cada vez son iconos más bonitos, más profesionales, más agradables de ver. Y sobre todo también la potencia, ¿no? Es muy importante que empresas como Nvidia o como ATI pues hagan verdaderos buenos drivers para Linux para que el 3D funcione perfectamente y todos los efectos y todo funcionen perfectamente, entonces sea un desktop fluido para que sea pues compatible con un Windows o con un MacOS de Apple. Bien, nos vamos a saltar todo esto y ahora nos vamos a ir a actividades, nos vamos a ir aquí y vamos a escribir terminal. ¿Por qué? Porque vamos a abrir la terminal de Linux, perdón, me va un poquito lento. Vamos a abrir la terminal de Linux, que es la que nos va a permitir escribir en modo texto. Vamos a darle un poco de tiempo porque va un poco lento hasta que ay, perdón, que me he equivocado. Terminal, vale, ahí está. Bien, vamos a darle un poquito de tiempo, que está un poquito... Tal vez le tenía que haber dado un poquito más de memoria RAM, en vez de 2 GB. Pero bueno, vamos a dejar ahí... Vale, bueno, parece ser que no quiere colocarse correctamente, no sé por qué será. Voy a volver a dar buscar. Terminal. Vamos a darle tiempo, venga... Bueno, el caso es que aparece aquí, pero no sé por qué se monta, debería de estar solo. Bueno, pues le vamos a hacer clic y se nos va a abrir la línea de comandos. Se nos va a abrir el entorno de línea de comandos, como estáis viendo. En este caso, los sistemas Linux usan la shell bash. Como os expliqué en el vídeo anterior, dependiendo de qué sistema Linux sea o Unix, puede usar un diferente tipo de shell, ¿vale? En este caso nosotros estamos usando bash. Si no me equivoco, si digo $shell, no, pues me he equivocado. Bueno, perdonad. No me he preparado bien el vídeo, la verdad, pero dejadme un momentito. Vamos a ver. Bien, nos encontramos aquí en la shell, perdón, nos encontramos aquí en la ventana de comandos de nuestro sistema operativo GNU Linux Debian y si le hacemos vamos a hacer unos primeros comandos, ¿vale? En principio, pwd, porque vamos a ver en dónde nos encontramos. Nos encontramos en el home de nuestro usuario, ¿vale? Pero si hacemos un ls-lrt, bueno, vamos a hacerle simplemente un ls, vemos que dentro tenemos las carpetas descarga, escritorio, música, público, documentos, imágenes, plantillas y vídeos. ¿Y por qué sé que son directorios? Porque están en negrita, me los está dando en color azul,
Pero si yo en vez de ls, estos son comandos básicos de usuario, ¿vale? Como cuando estábamos en Microsoft 2 y usábamos los comandos básicos, igual. Comandos básicos de usuario, nivel 1. Si yo le hago un ls menos lrt, me los va a listar y me los va a ordenar por fecha. Y si os fijáis, en la primera letra de la línea me dice que es un directorio, que es de lectura, de escritura y de ejecución. Para el usuario, usutest, porque es primer bloque, usuario, segundo bloque, grupo y tercer bloque, todos. Usuario, grupo y todos. Entonces, como son de mi propiedad, yo puedo leer, escribir y ejecutar, pero el grupo solo puede leer y ejecutar y todos pueden leer y ejecutar, pero si yo quisiera, le podría cambiar los permisos para que yo solo pueda manejar esos directorios. Y si quiero le digo que a grupo y a todos no puedan hacer nada, ni leer, ni escribir, ni ejecutar. O decirle, solo quiero que lean, pero no quiero ni que escriban ni que ejecuten. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, como los directorios ahora mismo están vacíos, ¿vale? Supuestamente no hay nada en ellos, pero, ¿vale? Si hacemos un CLS, no, en este caso CLS no vale, porque eso sería en Windows, ¿vale? Vamos a hacer un clear para limpiar. Volvemos al principio, ¿vale? Si hacemos un cd barra documentos, perdón, no hace falta poner la barra, si hacemos un cd documentos, nos metemos dentro de documentos. Ya estamos dentro del directorio de documentos. Voy a hacer un clic para tenerlo. Pero si le hago un ls menos lrt, vemos que dice total 0, porque no hay nada, ¿vale? No hay nada, ahí no hay nada. Pero si yo quiero crear, por ejemplo, un fichero de texto, le digo touch texto 01 y si quiero le puedo añadir una extensión, ¿vale? En Linux, por lo general, las extensiones dan igual. No es como en Windows. Pero para nosotros saber qué estamos manejando, sí que si queremos podemos hacerle una extensión. Entonces le digo .txt porque lo que quiero crear es un fichero de texto normal. Entonces le digo touch texto01.txt y ya estoy creando un fichero. Si yo ahora le hago ls-lrt, me dice que tengo un fichero creado, pero me dice que tiene 0, porque no tiene datos, ¿vale? No hay datos. ¿Cómo podría editarlo? Podría editarlo con un editor de texto, que lo tenemos en actividades. Simplemente si nos vamos a Writer podría editarlo, pero como en este caso no es un documento tipo doc de Office, sino que lo que quiero es editarlo con un editor, me vengo a escribir aquí y le digo editor. Y entonces me va a mostrar los editores que yo tengo instalados. Y entonces en este caso, si os fijáis, este es el que me interesa, el editor de textos. Si yo abro, veréis que cuando se abra será un... Bueno, ya no, porque ya ha cambiado el entorno de ventana debido a un poco, yo creo que a Microsoft, ¿no? Pero antes se daba un aire al Notepad de Windows. Vale, yo ya ahora mismo estoy en modo de edición. Entonces, si yo digo, hola, esto es un texto sencillo. Y lo dejo ahí. Le voy a dar guardar. Ya he guardado. Y le voy a guardar como texto 02.txt y lo dejo en documentos y lo guardo,
se va a guardar con la configuración regional UTF-8 porque estoy en España y con un final de línea como Unix Linux porque realmente no va a ser ni para un Windows ni para un MacOS clásico, es un Unix Linux, un fichero Linux. Le voy a dar guardar, ya lo tengo guardado, ¿vale? Pero si yo ahora cojo y le digo abrir dentro de documentos, ¿vale? Perdón, si yo le digo, vamos a ver, cerrar, y ahora le digo abrir y pongo texto 01.txt, veo el que yo había creado que está vacío, lo abro y le digo hola, este texto sencillo es anterior al editado por edit y lo guardo. ¿Qué acabo de hacer? Primero he creado un fichero llamado touch.txt01 manualmente, pero no lo he editado manualmente. Luego he abierto mi editor gráfico, he creado un fichero llamado texto02.txt, pero gráficamente. Gráficamente le he añadido una línea. Si yo ahora hago ls-lrt, veo que tengo dos ficheros. Uno que he creado a las 12:31 llamado texto 01.txt y que contiene 62, creo que son Ks, sí, porque esto pesa muy poquito, y otro que contiene 34. O sea, son ficheros que pesan muy poco. Entonces, como uno lo he editado con el editor de texto, pero el otro, a las 12:30 es la última modificación, ¿vale? No es la hora en la que se ha creado, es la última modificación. Por eso el texto 01 lo he creado antes que el texto 02, pero como el texto 01 lo he guardado después, se guarda la fecha de modificación. Por eso dice las 12:31. O sea, he modificado el primer fichero después del texto 02. ¿Cómo puedo ver el interior de lo que hay en los ficheros sin editarlo gráficamente? Pues entonces le puedo decir cat texto 01.txt y me saca la línea que hay dentro o las X líneas que hay dentro. En el caso de que hubiera muchísimas líneas, podría hacerle un filtro que sería pipe, no, en este caso no, sería, sí, pipe y le podría decir more o less. Si no tiene muchas líneas, le puedo decir less para que lo pagine. Si tiene muchas líneas, muchísimas, no sé, 100 líneas, 200 líneas, le puedo decir more, para que me lo vaya paginando poco a poco. Si no, pegaría un tirón y claro, las últimas líneas se me perderían. Entonces, como tiene un buffer mínimo, no puedo volver hasta arriba del todo. En un principio, con los sistemas operativos Linux y con la Shell Bash, ese problema no suele ser un problema, pero con algunas máquinas Unix propietarias como Solaris, HP Jux, de ese estilo, al vernos un poco con una shell un poquito más deficiente en comparación con Bash, sí que nos puede ocurrir, como por ejemplo también el histórico de comandos, que eso ya lo veremos. En este caso, con cat texto 01.txt veo esa línea, pero si tuviera, como digo, más líneas, diría cat pipe more si tengo más de 50, más de 100 o 200 o 600 líneas. Pero si tengo, por ejemplo, 30 40, pues en vez de decirle more, le puedo decir less. ¿Vale? Si yo le doy, no pasa nada. ¿Ves? Me dice end porque es que no hay más líneas, solo hay una. ¿Vale? Si le doy escape, ¡ay! Menos mal, ya he salido. Vale. Bueno, perdonadme este lapsus,
llevo un tiempecillo sin practicar, ¿eh? Entonces, como digo, como tengo un Mac y tengo un teclado Mac, a veces el control de teclas de un Mac no es el control de teclas de un Windows. Entonces quiero hacer un control de teclas que estoy en Windows, pero como estoy en Mac, me lío. Pero no pasa nada porque todo tiene solución. Vale. Como digo, si fueran 40 o 50 líneas, le hago un less. Pero si son más de 100 o 200 líneas o más, le hago un more. Y eso lo que va a hacer es ir paginando. ¿Vale? Como habéis visto, puedo hacerle con un touch, ¿vale? Crear un fichero. Y mediante el editor de texto gráfico también puedo crear el fichero. Mediante un cat leo lo que hay dentro del fichero. Hasta ahí, bien. Tenemos creado un... Pero yo ahora quiero crear un directorio, ¿vale? Yo hago mkdir directorio 01 y le doy intro. Si yo le hago un ls-lrt, veré que he creado un directorio que, aunque está vacío, ocupa 4096K. Es un directorio porque, si os fijáis, está en negrita y en color azul, ya que lo bueno que tiene la shell bash en la mayoría de Linux, como Red Hat, SUSE y Debian, Ubuntu, es que nos da un entorno shell con colores. Esto es buenísimo porque, por ejemplo, las máquinas Unix clásicas esto no está. En un principio da igual, porque si tú eres experto en sistemas operativos Unix, Linux, te da igual que tenga colores o que no. Pero, hombre, los colores siempre como que ayudan más, ¿no? A diferenciar más rápido, ¿no? Si es un directorio o porque cuando tienes mucho trabajo y tienes que ir muy rápido, puedes tener una equivocación. El tener los colores ayuda mucho a entender dónde te encuentras y qué es cada cosa. Como digo, he creado un directorio y como yo soy el propietario puedo leer, escribir y ejecutar. ¿Vale? Ya tengo el directorio. Ok. Bien. Digo, ay, pero es que, ¿dónde estoy? Bueno, supuestamente estoy en barra documentos, pero como tengo mucho trabajo y me acaba de llamar, no sé, mi jefe por teléfono y me está pidiendo un informe y no sé qué, voy a ver en qué directorio estoy. Entonces le hago un pwd y me dice, menos mal, estoy en mi ruta home, en home usuarios, mi directorio usuarios y barra documentos. Perfecto, entonces estoy correctamente, vale. Y, joder, voy a hacer un ls-lrt porque voy a ver qué tengo en el directorio, que es que, claro, como me ha tenido mi jefe media hora ahí hablando y me había calentado la cabeza por un informe que le tengo que mandar para cierre del mes, pues ya no sé ni lo que tengo en el directorio. Voy a hacer un ls-lrt para ver qué es lo que tengo. Pues mira, sí, tengo los dos txt que le voy a rellenar y tengo ahí mi directorio para que cuando ya los tenga rellenados le voy a renombrar a OK enviado y lo voy a meter en el directorio. Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo voy teniendo todo controlado. Bueno, vale. Me voy a salir del directorio porque no lo voy a hacer ahora. Que se espere un poco. A ver, tengo otras cosas más importantes que hacer. Y entonces digo, bueno, voy a ver porque no recuerdo yo en qué sistema operativo está. Vale, voy a hacer un ame-a y voy a ver qué sistema operativo tengo del Linux, porque como estoy en una máquina virtual pero estoy accediendo vía VMware WebSphere, pues voy a ver qué máquina, porque yo ya no sé si estoy remotamente en una máquina física o estoy remotamente en una máquina virtual. Digo, voy a averiguarlo. Entonces le hago un ame-a y me dice pues que efectivamente estoy en una Debian 4.965.3 de kernel, pero es una Debian 9.3. Vale, perfecto. Pues entonces ya por lo menos sé que estoy trabajando en una máquina Debian y posiblemente sea una máquina virtual. Bueno, ¿cómo podría saber? Bueno, pues voy a hacerle un comando que me va a dar una serie de información. Voy a hacer la ventana un poquito más grande, ¿vale? Y vamos a ver qué me cuenta. Entonces le hago de mes pipe more,
Entonces voy a hacerle un demex pipemor y que me dé info de mi máquina a ver por dónde salen las cosas. Entonces le doy y me dice, ah, bueno, vale, dice operación no permitida, ah, vale. Entonces quiero saber un poco más de mi máquina. Entonces usaríamos un comando que se llama demex, pero para poder correr este comando tenemos que usar el usuario root o el superuser, el usuario de administración. Entonces, si yo hago en algunas máquinas, ¿vale? Puedo hacer su y me va a pedir la password. En otras máquinas de Linux tengo que hacer sudo su. Y en otras máquinas de Linux o Unix tengo que hacer su nombre de usuario menos P para la password. Entonces, acordaros que dependiendo de en qué Linux estés, qué versión de Linux estés trabajando, con qué shell o qué tipo de Unix estés trabajando, vas a tener que ponerlo de una manera u otra. Aquí yo voy a poner solo su y me va a pedir la password. Le meto la password y si os fijáis ya me ha cambiado. Antes estaba como usuario, usutest, ¿vale? Y ahora estoy como root @debian usutest. Porque ese es el usuario superuser o administrador de la máquina. Entonces, como ya estoy como superuser, porque tenemos un comando que es who, y si yo le digo who, me dice que soy usutest y que estoy en el puerto TTI 2 trabajando. Pero y si tuviéramos más usuarios, haría who am I y entonces me dice que soy root y que no hay nadie más. Who habla sobre mí y who am I me dice quién aparte de yo está ahí. Pues en este caso te diría todos los que estuvieran conectados, fueran usuarios físicos o fueran usuarios, digamos, virtuales de aplicaciones, de procesos padre que levantan procesos hijo, etcétera. Pero bueno, eso lo explicaremos en otro vídeo. Entonces, como vemos, ya estoy como superuser, porque de hecho ya no aparece ningún color, me aparece todo en gris. Entonces, si yo ahora hago demex pipe grep, porque con el grep voy a filtrar pipe grep, demex pipe grep, menos y la palabra que quiero filtrar. Como quiero saber si estoy en una máquina virtual, si estoy en red en una máquina virtual, porque resulta que mi jefe me dice, conéctate en mira este, conéctate en la máquina servidor tal y entras dentro y haces tal cosa, pero en la columna que pone máquinas virtuales, resulta que la máquina que te está diciendo tu jefe está en la columna que no te indica si es virtual o no, porque no lo saben, y como tú no lo sabes, tendrás que verlo de alguna manera. Pues por lo normal es que si tú escribes virtual, ¿vale? Demex pipe grep para filtrar virtual, me tendría que sacar un listado de todas las líneas que encuentre en el sistema que hagan referencia a virtual. Vale. Un momentito. Demex pipe grep. Ah, perdón, pipe grep menos i. Menos i, perdón. Pipegrep menos sí y ahora sí, virtual y entonces filtro. Y si os fijáis, me devuelve una serie de datos que me están indicando de que efectivamente es la máquina en la que estoy trabajando es virtual, porque se ha instalado sobre un programa llamado VirtualBox. Por lo tanto, esto no es una máquina física, sino una máquina virtual. En el caso de que hubiera estado instalado en Parallel Desktop, bueno, en el de Microsoft, pues lo indicaría. Y si fuera VMware, pues también indicaría. Siempre te daría una indicación.
Podrías buscar por demex pipe grep -i virtual o -i vmware o -i parallel, y entonces vas filtrando y te va a decir si es una máquina física o es una máquina virtual. Esto hasta aquí creo que se ha entendido. Por lo general esto que acabo de explicar no es de un usuario nivel 1, pero como estoy intentando que veáis un poco cómo es el juego, vamos a dejarlo aquí. No vamos a tocar más comandos de root, porque haciendo un exit me salgo de mi usuario root y vuelvo a mi usuario de test, o sea, usuario normal. Y sigo dentro del directorio de documentos. Si le hago un cd espacio 2 puntos, me voy a ir al raíz y si os fijáis, llevo el signo de dólar. El signo de dólar es para el usuario normal, ¿vale? Y si me vuelvo a meter como root, el signo me cambia a almohadilla y me está indicando siempre dónde me encuentro. O sea, con el usuario root me hace siempre un pwd en el prompt, porque a esto se le llama prompt. En el prompt me está indicando siempre como root en qué ruta me encuentro. En cambio, cuando hago exit y me salgo del usuario root y vuelvo al usuario normal, si os fijáis, con el usuario no me indica dónde me encuentro. Puedo configurarlo si quiero, pero eso lo veremos en otro vídeo. Puedo configurarlo para que haga lo mismo que hace root, que me diga siempre el pwd, o sea, dónde me encuentro. Pero no lo vamos a tocar. Entonces, vamos a hacer un clear para limpiar la pantalla. Nos vamos a volver a meter dentro de documentos, cd, espacio cd, d, y lo bueno que tiene Linux y las shell bash es que tiene un comando que si tú le das escape, flecha a la derecha, no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba la tecla esta, bueno, se me ha ido de la cabeza. Creo que es de tabulación, me parece que es la flecha de tabulación. Si tú le das a la flecha de tabulación, lo bueno que tiene la shell bash de Linux es que automáticamente te termina de escribir el directorio. En el caso de que existan diferentes directorios con un nombre parecido que empiece por las 4 primeras letras o por las 3 o por las 2 primeras letras, te va a indicar y se separa. O sea, imaginemos, yo tengo documentos, vamos a hacer la prueba. Estoy en el home usutest y si le hago un ls-lrt me dice que tengo todos esos directorios. Voy a decirle mkdir, porque es el comando para crear un directorio. Le voy a decir mkdir y le voy a llamar documintes, ¿vale? Documintes. Tengo el directorio documentos y el directorio documintes. Ahora escribo cd docu. ¿Habéis visto? Le he dado a tabular, pero se me para en M. ¿Y por qué se me para en M? Porque tengo dos directorios que sus primeras 5 letras se llama docum. Y como no sé si es document o documin, se para ahí. Si entráramos en el editor del perfil del usuario, podríamos incluir una opción, podríamos crear un alias que cuando ocurra esto nos liste qué documentos hay que empiezan por esas X letras y entonces sabríamos a cuál tenemos que acceder. Imaginemos que digo, no, es que yo quiero a documentos, ¿vale? Pues entonces escribo la E y termino de tabular y ya, tabula y entro dentro del directorio. Me salgo, cd, espacio, 2 puntos y vuelvo a hacer la misma. Quiero entrar, a ver, no, perdón, es que me he salido.
A ver, ls-lrd. Vale. cd espacio docum. No existe el fichero directorio. No, ¿qué está pasando aquí? Documentos, documintes. Ah, perdón, ya sé lo que pasa. Es que le estaba dando intro. Si yo hago cd docum y le pego intro, dice que no existe. Es que si le doy a tabular para terminar el nombre del directorio, si le doy tabular, es cuando hace, ¿ves? Clic, hace el ruidicito. No sé si se escuchará, voy a subirle más el volumen. Voy a poner a tope, ahí. Vale, un segundo, perdonadme. cd docum y pita, porque no puede terminar, vale. Le voy a decir la i y me termina de rellenar el directorio. Esto es muy interesante porque si tengo mucha prisa, voy muy rápido, no tengo que escribir el nombre entero si no me acuerdo, pero si me acuerdo de las primeras letras, puedo hacer esto. Siempre podemos hacer un alias, pero no lo vamos a ver ahora. Bien, visto esto, vamos a hacer un borrar. Quiero borrar el directorio. Pero fijaros una cosa, me voy a meter en documintes, ¿vale? Y le voy a hacer un touch para crear un fichero texto 01.txt. Tengo creado me salgo del directorio y tengo creado un fichero dentro y me salgo. Le voy a decir rm-rf, no, le voy a decir rm documintes. Me dice que no se puede borrar porque documintes es un directorio. ¿Y por qué? Porque tiene ficheros dentro. Entonces, lo bueno que tiene Linux es que te permite salvaguardar documentos en caso de que metas la pataza, como pasaba con el famoso rm espacio asterisco punto asterisco de Microsoft, que te cepillabas todo el sistema operativo. Esto es un sistema de seguridad para que tú no borres nada sin querer. Entonces siempre te dice, mientras no vacíes lo de dentro, no puedes borrar el directorio. Siempre se borra recursivamente, desde adentro hacia afuera. Siempre. Fichero, subdirectorio, directorio. Podría ser directorio con un directorio dentro de otro directorio y dentro de otro directorio y infinito. Pero no vamos a llegar nunca a infinito, claro. Pero siempre recursivamente desde adentro hacia afuera. Si tú no borras lo que hay dentro, no puedes borrar. Si yo me meto dentro de documintes, hago un ls-lrt y le digo rm texto 01.txt, me lo borra. Porque en este caso no le tengo protegido, si no me avisaría, vas a borrar, se va a borrar este fichero, ¿quieres? Le podríamos hacer un rm-rf, que es borrar forzosamente, sí o sí, pero en este caso no nos hace falta. Ya hemos borrado el fichero, ¿vale? Dentro de documintes ya no hay nada. Como no hay nada, si yo me salgo del directorio, si yo me salgo fuera, y ahora le digo rm documintes, me sigue diciendo que es un directorio. Si lo he creado yo, me debería de dejar borrar. Si lo he creado yo, porque lo he creado yo como usuario, me debería dejar borrarlo porque tengo lectura, escritura y ejecución. Si lo he creado yo, tengo que poder borrarlo. Entonces, en este caso, le voy a decir rm-rf documintes. Y si os fijáis, ya no está el directorio documintes. ¿Por qué le he dicho al sistema
que sí, que gracias que me avise, menos mal que me avisa, si no me hubiera cepillado un directorio importante de facturación del mes para mi jefe que me estaba echando la bronca porque le tenía que pasar el informe, y si por hacerme el listo calisto meto la pata, me cepillo el directorio, se acaba el informe de facturación de final de mes, llega mi jefe y me pega una hostia que me manda a la calle. Entonces, gracias Linux por avisarme de que podría haber metido la pata. Pero como en este caso sé que puedo borrar el directorio, le hago un rm-rf, que es forzar el borrado, remove force, fuérzame el borrado, y automáticamente se cepilla el directorio, pero porque lo he creado como usuario. Pero si como administrador creo un directorio y como usuario puedo verlo, pero no puedo escribir ni puedo ejecutar, pues ni puedo tocarlo, ni puedo borrarlo, ni nada. Solo puedo leer y punto. O sea, entrar dentro y leer y punto. Hasta aquí hemos visto cómo crear un fichero, cómo entrar dentro de un directorio, perdón, cómo crear un fichero, cómo meter una línea dentro, editarla, cómo verla, tanto texto como gráficamente, los permisos, si es directorio, si es fichero, si es como usuario o como administrador, cómo ver qué sistema operativo Linux tengo, como comando administrador, root, saber si es una máquina virtual o no. Y posiblemente algún comando se nos haya quedado en el tintero. Pero como esto simplemente era una pequeña introducción, ya en el próximo vídeo vamos a empezar a trabajar correctamente y vamos a empezar a ver los siguientes, o sea, vamos a empezar a trabajar como un nivel usuario 2, en este caso ya sería como un nivel 1 para una empresa. O sea, un nivel 1 sería como un usuario normal de Windows, de Mac, tal, en el Linux, ¿vale? Sin mucha línea de comando. Pero un nivel 2 sería ya un nivel 1 de operador de sistemas en una empresa, en donde ya tendríamos que empezar a manejar bastante más comandos, filtros, etcétera. Eso lo vamos a ver. Entonces ya, como digo, eso ya lo vamos a ver en el próximo video. Y como os digo, os recuerdo que en el próximo video veremos un nivel 2 usuario y, como digo, como operador de sistemas nivel 1 para una empresa. Entonces, nada más, gracias por escuchar este video, no dejéis de compartirlo si queréis, y como en realidad es un currículum vitae audio-vídeo, pues aquella empresa que me esté viendo, pues nada más, que espero que se pueda poner en contacto conmigo también a través de Infojobs, tanto en mi página, pues en Infojobs aparezco como Jesús Antonio Martínez Pedrero. Y nada más, muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.